Venía manejando mi tráiler a una cierta velocidad por la Rumorosa. El sol apenas se estaba metiendo cuando de repente mi camión comenzó a fallar. Gracias a Dios encontré un espacio para aparcar mi unidad, así que bajé de la carretera y encendí las luces para evitar un accidente. El sol terminó de meterse y la oscuridad se hizo presente. Yo me comuniqué por radio para avisar lo que me había sucedido. Me comentaron que en unas horas iba a llegar alguien a apoyarme, así que tuve que esperar hasta que eso sucediera. Intenté dormir durante ese tiempo. Me sentí un poco cansado de la espalda. Apenas si pasaron algunos 10 minutos, cuando de repente, alguien por fuera del tráiler tocó a mi ventanilla. Abrí mis ojos y del otro lado del cristal se encontraba una mujer de algunos 60 años. Se me puso la piel de gallina, pues aquella señora se presentó sin aviso alguno. Tenía un rostro muy feo, parecía una bruja. Bajé un poco la ventanilla y le pregunté qué quería, a lo que me respondió que si le podía ayudar con su carro, que este se encontraba atrás del tráiler y que había sufrido una descompostura. A mí se me hizo muy extraño. Experimenté algo en mi interior, como mucho miedo, pues algo me decía que si llegaba a abrir la puerta del tráiler, algo me iba a suceder. Le respondí amigablemente que no podía salir de la unidad y que en unas horas más iban a pasar por mí, que si quería, podía esperar en su carro para que mi mecánico cuando llegara le ayudara con su problema. Pero la mujer se puso muy insistente. Ándele, ayúdeme. Mire, soy una mujer y no sé qué hacer. Mis hijos me están esperando. No sé cómo explicarte, pero su conversación no parecía normal. Jamás había escuchado a alguien hablar así. Hablaba perfecto el español, pero su acento y su tono de voz era muy extraño. Y con extraño no me refiero a que la mujer venía de otro país, sino que no encajaba. Algo que me hacía pensar que la mujer apenas había aprendido a hablar el español. La mujer hablaba muy correcto, como si tratara de cuidar cada palabra que decía. Era tan extraño, así que le dije: lo siento señora, pero yo no puedo bajar. Si quiere espera a que lleguen mis compañeros y ya ellos le podrán ayudar. Te juro por mis hijos que sentí tanto miedo de tenerla tan cerca del cristal. La ventanilla no la había bajado, solo la mantuve semiabierta para poder escucharla. Volvió a decirme que sus hijos le estaban esperando y que ella tenía que llegar pronto, que si yo no la ayudaba, ¿cómo le iba a hacer? Que por favor bajara de mi camión para que le echara un vistazo al vehículo. Fue tanta su insistencia que por un momento casi me convence. Para cuando me di cuenta, yo ya tenía mi mano puesta sobre la manija. Pero en ese momento un trailero pasó por la carretera y comenzó a apagarme y a prenderme las luces al mismo tiempo que hacía sonar su claxon. Yo sentí que el trailero intentaba decirme algo, así que retiré mi mano rápidamente y decidí no abrirle. La mujer se percató de mi decisión y se puso más insistente, como enojada. Dijo: por favor ábreme la puerta, necesito que me ayudes, mi teléfono celular no funciona. Sus palabras no me gustaron para nada, pues principalmente me levantó la voz, así que le dije que no podía, que no iba a bajar de mi unidad y que ya no estuviera chingando. Fue entonces que la mujer hizo algo que no me esperaba, y que gracias a eso me convencí de quedarme dentro de mi tráiler hasta que llegaran por mí, pues comenzó a meter sus largos dedos por el poco espacio que había del cristal, al mismo tiempo que intentaba abrir la puerta por afuera con su otra mano. Fue tan aterrador la escena, pues la mujer se reía a carcajadas, como una loca, y me repetía: ábreme la puerta. Me fui a esconder al camarote. Te confieso que se me salieron las lágrimas del miedo que sentía. Recuerdo que en una parte secreta del camarote tenía un tubo con el que pensaba darle si intentaba romper los vidrios, pero después de varios minutos se dejó de escuchar. No me moví hasta que muchas horas después escuché la voz de mis compañeros que llegaban para apoyarme con el tráiler. Yo desperté pues había aprovechado el tiempo para descansar. Con toda seguridad bajé del tráiler, mirando para todas partes a ver si miraba a la mujer y al supuesto carro que decía tener descompuesto, pero mira que no había ningún carro. Platiqué lo sucedido y mis compañeros me dijeron que en esa parte de la carretera suceden cosas bien extrañas, precisamente por los accidentes que llegan a ocurrir. Me quedé velando hasta que por fin se arregló mi unidad. Para ese momento la hora debió estar entre las 4 y 5 de la madrugada, pero gracias a Dios pude llegar con bien a mi destino. Cuando llegué, lo primero que hice fue detenerme en un restaurante que se encontraba por ahí. En ese lugar hay muchos traileros y camioneros que se detienen a descansar y a cargar combustible. Acá me sucedió otra cosa extraña. Vas a decir que es invento mío por ser coincidencia, pero te juro por mis hijos que así sucedió. Cuando me estacioné en aquel lugar,
y bajé de mi unidad, un sujeto se acercó a mí y me preguntó: «Oye, ¿tú eres el trailero que estaba tirado allá por la Rumorosa?». A lo que sorprendido le contesté que sí, y me dijo: «Fue fácil saber que eras tú por el logotipo de la empresa que traes en tu caja. Yo soy el trailero que te pitaba y te prendía las luces anoche». Yo sorprendido le dije: «Sí te recuerdo, ¿por qué lo hacías?». Su respuesta me dejó helado, pues dijo que cuando él pasó, notó que arriba de mi tráiler se encontraba un ser muy extraño intentando abrir la puerta de mi tráiler. Dijo: «El ser tenía la mitad de su cuerpo como de mujer, y de la cintura para abajo tenía pies de cabra».